No se vaya a crear ningún proceso que esté al margen de la ley, que eso fue lo que llevó a la crisis reciente, que después de la experiencia y de los malos o equivocados o erróneos acontecimientos ocurridos en las elecciones primarias del 9 de marzo, esto sea superado de cara al próximo proceso electoral general. En relación a los votos para aprobar el proyecto de ley de justicia tributaria, ¿se tiene ya consenso, presidente? Mire, qué bueno que me hace esa pregunta y lo voy a responder, pero primero relacionándolo con el tercer protocolo facultativo que se presentó en el Congreso Nacional, para el cual ya teníamos los votos. Lamentablemente la llamada de Salvador Narrala hizo que la bancada del Partido Liberal cambiara de opinión al momento de ejercer su voto en aprobación de este protocolo, del cual se ha tergiversado, han llegado a mentir diciendo que era para cambiar el sexo de los niños o los nombres de los niños, entre otras cosas. Lamentablemente querer instrumentalizar la marcha que se hizo de las iglesias relacionándolo como que era represalia de parte de nosotros de querer agendarlo por lo que había ocurrido con la marcha. Al contrario, no, las marchas son bienvenidas, ojalá siempre hayan marchas que busquen que haya paz y democracia, ojalá que también hubieran marchas que vayan a defender y a poner un grito de parte de Honduras por todo lo genocidio que se está haciendo en Gaza. Ojalá hubiera habido una marcha también, como cuando aquí salió la Maxi, o cuando se aprobó las sedes que violentan nuestra soberanía, o cuando se hizo la reelección inconstitucional. Entonces hay muchos motivos que se hubieran podido generar con una marcha, pero en cuanto a la ley de justicia tributaria se lo voy a decir así claramente. La posición en contra es porque los que están en contra de que se apruebe el decreto de ley de justicia tributaria es porque no representan en el Congreso Nacional al pueblo, representan en el Congreso Nacional a las 10 familias que seguramente son las que los tienen ahí oponiéndose sin sentido y sin visión. Si la ley de justicia tributaria la aprobamos, nosotros vamos con el tema de renta mundial y otros elementos que están contenidos en la ley, vamos a evitar que Honduras en la próxima evaluación que se va a hacer de Gafilat, que es el organismo que ve temas de lavado de activos, de terrorismo, pueda encontrar ya derogados o reformada la ley que permita que Honduras no sea metida dentro de la lista gris del tráfico o el lavado de activos, de la corrupción o del narcotráfico. Ingeniero, sobre la reforma a la ley de empresa, ingeniero, ¿ya hay ambiente favorable para que las mismas se puedan aprobar tal y como usted lo manifestó el 17 de septiembre, Día del Docente Hondureño? Sí, nosotros ya leímos en primer debate totalmente para que se pueda conocer el dictamen completo. También distribuimos entre las bancadas y a todo el que quiera el dictamen de tal forma que pueda ser revisado y analizado. Cuando se presentó la primera vez hubo una oposición de un sector. Esta oposición tenía alguna argumentación en cuanto a cómo se había presentado el decreto, pero en ese momento no existía todavía la sentencia de la Corte. Desde la primera vez que se presenta el decreto, salió la sentencia de la Corte y nosotros contratamos actuarios que pudieran hacer un análisis de la propuesta de los que se oponían. Estos actuarios demostraron con números, actuarios que ellos mismos eligieron, que ellos mismos nos dijeron a quién contratar, fueron contratados por el Congreso, pero puestos por ellos. Y sacaron dentro de sus análisis la información suficiente para determinar o definir el dictamen que está actual. Yo pienso que este dictamen va a ser aprobado, que no va a tener oposición, no tendría por qué haber oposición. También creo que así como el rubro del magisterio tiene en este momento un gran beneficio en cuanto a esto, también estamos analizando otros rubros del país. Así que el 17 de septiembre, el Día del Maestro, invitamos a través de los medios de comunicación a todos los maestros de Honduras para que se presenten a los bajos del Congreso Nacional. Vamos a empezar temprano ese día la sesión y ese día no salimos de la sesión hasta que aprobemos ese importante dictamen. ¿Se ha politizado el tema de los préstamos, señor presidente? El tema de los préstamos ha politizado esto. ¿Y del presupuesto de la Unidad de Política Limpia? Ayer nos reunimos con el Tribunal de Justicia Electoral, también nos reunimos con la Unidad de Política Limpia, estuvimos analizando varias cosas. Y qué bueno que me haces esta pregunta tú. Si nosotros no aprobamos los préstamos que están en agenda en el Congreso Nacional, no vamos a poder inyectar fondos al presupuesto. Cuando un presupuesto se aprueba, el 35% del presupuesto requiere de financiamiento. Por eso es que después llegan iniciativas de financiamiento, que son inyectar dinero al presupuesto a través de préstamos. Entonces es necesario aprobar los préstamos que están en este momento en la agenda del Congreso Nacional
para que nosotros tengamos disponibilidad de fondos y no tener que cobrar más impuestos. Con esos fondos, sin duda, nosotros aprobaremos el presupuesto que se requiere para el Tribunal de Justicia Electoral y también para la Unidad de Política ¿Se Electoral. está politizando el tema de los préstamos, señor presidente? ¿Se está politizando? Un sector sí, por eso es que estamos haciendo los cabildeos. Yo esperaría que haya un poco de reflexión. Hacemos un llamado público, pero también lo hicimos ayer, que nos reunimos con los diferentes jefes de bancada. Estuvieron todas las bancadas representadas, a excepción del jefe de bancada del Partido Nacional, que envió a representantes, pero el lunes nos vamos a reunir con él para que reflexionen un poco en cuanto a la aprobación de estos importantes préstamos que nos va a beneficiar para que haya estabilidad económica en el país. ¿Le merece el protocolo facultativo para los derechos de la niñez, ingeniero, el presidente? ¿Qué pasa con La negativa de la oposición en no querer apoyar la aprobación del protocolo facultativo de los derechos de la niñez. Se lo voy a decir así, ahí se mintió mucho, pero lo voy a poner un caso para que la gente que nos ve y nos escucha lo pueda entender. Si un niño o niña se le violenta o pasa un acto de violencia para ese niño o esa niña, va a recurrir a las instancias locales en el país y va a hacer las denuncias. Si en el país no se le resuelve o no se le hace justicia a ese niño o esa niña, este protocolo lo que permite es que se busque una instancia internacional para que le resuelva a ese niño o esa niña. Eso nos obliga a nosotros a tener que meter en el presupuesto en el presupuesto general de ingresos y egresos, más presupuesto para poder asegurar que haya justicia en los casos que violenten los derechos o de violaciones con los niños y las niñas. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurrió con los que votaron en contra? Para mí, yo se lo voy a decir así para que lo entienda la gente. No quieren a los niños, ni los liberales nacionales quieren a los niños y niñas de Honduras, porque votaron en contra de los niños y las niñas por una instrucción de un candidato que no sabe ni a dónde va.